¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta oportunidad vamos a compartirles la explicación para el diseño de su capítulo 3. Voy a seleccionar aquí, lo voy a destacar en color. Diseño metodológico, con esos apartados que tienen ahí, es el método, el escenario, los participantes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las fases de la investigación. Si ustedes contrastan esto con lo que tienen en la plataforma Eminus, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo, a no ser por este subapartado que aparece acá de tabla de variables, pero que ustedes tienen aquí su material de origen para desarrollar. Bueno, el capítulo 3 de diseño metodológico, el propósito es expresarle a nuestro lector, a quien vaya a tener nuestro proyecto de investigación, decirles el cómo. En el problema de investigación previamente le dijimos el qué, a través de los objetivos generales y específicos le dijimos el para qué, y es momento de explicar justo esto de el cómo abordar la investigación. Si ustedes recuerdan, en la introducción citaban un método, ¿sí? Chequen acá que ese sería el primero de los apartados del capítulo, y en la introducción, al terminar la introducción, le decían al lector, bueno, esta investigación va a ser de corte cuantitativo, va a ser de corte cualitativo, sin entrar a detalles. Aquí hay que entrar a detalle. Aquí necesitamos fundamentar el método. Y para esto pues, necesitamos preguntarnos qué método vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un método cuantitativo, si vamos a utilizar un método cualitativo o a lo mejor una combinación de ambos a través de un método mixto, que son estudios más complejos, o si voy a desarrollar, por ejemplo, una investigación para la implantación o para la implementación, que no es otra cosa más que hacer investigación para resolver problemas. Pero vamos detallando eso poco a poco. Si yo me voy a decantar por una orientación cuantitativa o cualitativa, cualquiera de las dos, yo tengo que seleccionar un tipo de estudio. Y aquí yo quiero remitirlos a que se vayan al libro de diseño de proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades, como ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y de manera específica irse a la página 10, en donde se hace referencia justo a esto que les estoy hablando. Ustedes se van a decantar ya sea por un método cuantitativo o cualitativo, pero necesitamos referir qué tipo de estudio vamos a llevar a cabo. Y aquí nos entra como una especie de agobio, porque decimos, bueno, ¿y es que me tengo que aprender todos estos métodos? La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es identificar cuál sería el posible tipo de estudio que desarrollaríamos conforme a nuestro problema de investigación y nuestros objetivos, ¿sí? Y en efecto, aparte, después de seleccionarlo, poder describirlo. De tal manera es que no me tengo que aprender todos estos estudios, tengo que revisar en qué consiste cada uno de ellos, documentarme para elegir cuál hacer. Mi recomendación, por ejemplo, para los estudios de corte cuantitativo es que vayan más allá de lo descriptivo, o sea, que sean estudios correlacionales, causales comparativos, experimentales, etcétera, porque hay un mayor nivel de compromiso. No solamente se trata de medir variables y describirlas y listo, no. Aquí nuestro compromiso en la investigación va mucho más allá, tratar de explicar qué es lo que sucede en los diferentes fenómenos educativos. Entonces, bueno, les dejo esta recomendación para que identifiquen qué tipo de estudio van a hacer. Me regreso a, me regreso a la tabla y bueno, lo que tengo que hacer acá a la hora que describo, entonces decir, bueno,
La presente investigación se abordará con una orientación cuantitativa, porque tales autores refieren que la investigación cuantitativa se fundamenta en esto, en esto y en esto, o porque tal autor y tal autor dicen que la investigación cualitativa tiene estas características. Pero aparte de eso, aparte de decir la orientación, tengo que fundamentar el tipo de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presente investigación de corte cuantitativo, porque de acuerdo con Fulanovsky dice que la investigación cuantitativa se desarrollará a través de un estudio causal comparativo, porque Perenganovsky dice que los estudios causales comparativos significan esto, esto y esto. O al contrario, ¿no? O sea, decir, voy a desarrollar una investigación cualitativa por estas razones y voy a utilizar una investigación, un tipo de estudio etnográfico, porque el autor Rueda refiere que la investigación etnográfica es aquella que se encarga de la descripción de la dinámica social de un entorno, por poner un ejemplo. Ahora, aquí hay un tercer, digamos que una tercera orientación, que sería para la implantación o la implementación, que serían aquellos proyectos en los que busco resolver un problema. Si se dan cuenta, también hay un método, hay un diseño preliminar aquí, un diseño preliminar en la investigación. O sea, ahí lo que se sugiere es hacer un análisis FODA sobre las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, ¿sí? Y que nos va a permitir avanzar en la implementación de lo que pretendemos, ¿sí? de lo que pretendemos en la investigación. También hay una tabla de variables, más adelante lo explicaré, una propuesta inicial, que sería después de hacer ese análisis, hacer una propuesta tentativa fundamentada de cómo resolver el problema, y hasta llegar a las etapas del estudio de estos de manera particular, que tiene que ver con la parte de planeación, implementación y evaluación. Estos estudios, pues bueno, pasan desde una fase diagnóstica, una fase de diseño, implementación y, como les decía, evaluación de los resultados. Me regreso a la parte cuantitativa, de la misma manera se dan cuenta, tiene la misma estructura, es muy parecida. Tengo que describir un método, fundamentarlo, hablar de sujetos, ¿sí? En este caso es quiénes van a participar en la investigación, cuántas personas participarán, cuál es su género, cuál es su nivel socioeconómico, su nivel de estudios, y siempre en orientación cuantitativa la forma de describir esto es muy sintética, es muy escueta, a diferencia de la cualitativa. Aquí tendré que hablar de la cantidad de sujetos. Todo el mundo piensa que necesariamente en este apartado tengo que hablar de una población y una muestra. Pensamos que obligatoriamente tenemos que trabajar con muestras y no es así. Cuando las poblaciones son reducidas, yo puedo trabajar con toda la población y no necesariamente utilizar un muestreo. Pero cuando hablamos de poblaciones, una gran cantidad de integrantes, vamos a suponer más allá de 300 integrantes, pues ahí tendré que hablar de un tipo de muestreo. Y aquí no hay para dónde hacerse, son de dos tipos. El muestreo es aleatorio o es no aleatorio. Es decir, probabilístico o no probabilístico, en donde interviene el azar para utilizar a los participantes o los participantes escogen de manera intencional. Si el muestreo es azaroso, tengo que seleccionar aleatoriamente a través de una tómbola, a través de números aleatorios, ¿sí? Podría yo utilizar Excel para hacerlo, o ir de manera deliberada a escoger a quienes van a participar de acuerdo a ciertas características que ustedes como investigadores, como investigadoras determinarán. Igual, ya brincado este subapartado, tenemos que irnos a los instrumentos de recolección de datos. Tenemos que decir, bueno, típicamente en investigación cuantitativa se utilizan
cuestionarios, se utilizan encuestas a través, que sería la técnica, el cuestionario sería el instrumento, ¿sí? Se utilizan entrevistas estructuradas, se utilizan escalas, ya ustedes determinarán qué técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizar. Y aquí lo conveniente es que utilicen 2 o 3 instrumentos de recolección de datos en función del volumen de sujetos que tengan. También habrá que explicar, habrá que fundamentar por qué se seleccionan esos instrumentos. Y el procedimiento no es otra cosa más que la serie de pasos que voy a dar en mi investigación, desde que parto con el diseño de un proyecto hasta obtener los resultados. Esto es, diseño un proyecto, selecciono técnicas e instrumentos de recolección de datos, realizo un trabajo de campo, o sea, recopilo información, proceso información, la analizo y presento los resultados de mi investigación. De tal suerte que en este apartado puedo poner viñetas, puedo poner incisos y describir de manera muy sintética todos estos pasos que voy a dar. Ahorita regreso al cuadro de variables. Voy a la orientación cualitativa, es el mismo caso, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tengo que hacer referencia al método y aquí cambia un poco, ¿sí? Les decía, la descripción en la orientación cuantitativa pues, es muy sencilla. Aquí tenemos que ser más explícitos, tenemos que hablar de un escenario, tenemos que describir al lector para aproximarlo al contexto donde vamos a hacer nuestra investigación. Aquí la recomendación en escenario es que hablen de un microcontexto y un macrocontexto. Ustedes lo determinan. Pongamos un ejemplo. Si yo voy a trabajar con estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía, el microcontexto podría ser un grupo de la facultad y el macrocontexto podría ser en sí la facultad completa. O al contrario, el microcontexto ser la facultad y el macrocontexto pues puede ser la región Veracruz, el campus Veracruz de la Universidad Veracruzana o incluso la propia Universidad Veracruzana. Para el caso de los participantes, pues no es suficiente con decir la cantidad, ¿no? Y el género. Aquí tenemos que ser más descriptivos, más finos en nuestra descripción acerca de las características de los individuos, de las personas que participan en nuestra investigación. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus creencias? Entrar al detalle fino de los participantes, más allá de decir de un nivel socioeconómico, hablar de cuál ha sido su historia de vida, cuáles son sus aspiraciones, pero también en términos generales. Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos es lo mismo, solo que también típicamente en investigación cualitativa se utilizan otro tipo de instrumentos, historias de vida, observación no participante, grupos focales, grupos de discusión, decía observación no participante, historias de vida, son diferentes las técnicas o instrumentos de recolección de datos que se utilizan. Y para las fases, pues bueno, como ven aquí hay 4 fases, en investigación cualitativa no hay para dónde hacerse, hay una fase preparatoria, es que donde estamos realizando nuestro diseño de proyecto de investigación. Después pasamos a una fase de trabajo de campo, ¿sí? En donde vamos a recopilar todos los datos e información de nuestra investigación. Pasamos a una fase analítica, que es la que nos permite procesar todos los datos que pues recogimos, todos los datos compilados, y una fase informativa en donde presentamos nuestro reporte o nuestro informe de investigación. Como se dan cuenta, en ambos son prácticamente lo mismo, solo que con naturaleza distinta en la descripción, por ejemplo, de escenario y participantes. Y dejé pendiente justo el cuadro de variables, porque si se dan cuenta, el cuadro de variables aparece tanto
en investigación cuantitativa, como investigación cualitativa, como investigación para la implantación. Entonces ahí sí no tenemos para dónde hacernos. Esto entrará dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Si ustedes se van a Eminus, justo tienen aquí la tabla guía, pueden abrir la tabla guía para darse una idea de qué es lo que tienen que hacer. Y aquí se encuentran con esto, con lo cual hay que desarrollarlo. Tenemos dos variables en nuestro problema de investigación, hay que colocarlas aquí, las variables, y poner una definición puntual acerca de cada una de las variables. Y a partir de esa definición de la variable, ahí se van a desprender todos los demás apartados que aparecen aquí, las dimensiones, los indicadores, las categorías y los ítems guía o las preguntas guía. También en Eminus coloqué, para entender cómo se puede desarrollar este apartado, una tabla guía, ¿sí? Un ejemplo de tabla guía que ustedes pueden consultar y que vamos a abrir en este momento para que vean cómo irlo desarrollando poco a poco. Nada más que nos permita acá Excel abrirlo, ¿sí? Se los muestro, aquí está. Supongamos que estamos hablando del empleo de Internet como recurso didáctico, nuestra primer variable, ¿sí? Aquí hay una definición, dice estrategia didáctica que contempla la incorporación de las redes telemáticas, el empleo de Internet y los recursos digitales con fines educativos. Y si se dan cuenta, aquí está la fundamentación, pues ya un tal Marrero, un tal Edel, un tal Pérez y Florido dicen esto acerca del empleo de Internet. De esta definición que está acá, ¿sí? Tengo que encontrar cuáles son las dimensiones de esta variable. Esas dimensiones, de acuerdo a la explicación, todo viene en la explicación de la tabla, ¿sí? Déjenme buscar la tabla por acá. ¿Dónde quedó la tabla? Acá está la tabla guía. Dice, las dimensiones de la definición conceptual de la variable se extraen generalmente de manera textual las dimensiones principales que la integran. Las dimensiones son las grandes componentes o elementos medulares que integran la variable de estudio. Entonces, me regreso al documento. Prácticamente el 90-95% de las variables están explícitas aquí, ¿no? En este caso, yo aquí encuentro la primera variable, ¿sí? Que es estrategia didáctica, ¿se dan cuenta? O sea, tal cual, ¿sí? Estrategia didáctica es la primera variable. La segunda, en esta definición, son las redes telemáticas. Aquí está y aparece acá en la definición, ¿sí? Dice, el empleo de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, es la otra variable. Los recursos digitales, ¿se dan cuenta? Estas 4 dimensiones están textualmente en la definición. Y la última sí la tengo que inferir porque se refiere a con fines educativos, y evidentemente que aquí debo de poner propósitos educativos. Entonces, de esta variable pues nos aparecen 5 dimensiones. De las dimensiones tengo que brincar a los indicadores. De la misma manera se recomienda poner una definición sencilla de qué estoy entendiendo por estrategia didáctica, aquí lo tiene. Y los indicadores, justo como dice la definición en el PDF, dice para cada una de las dimensiones deberá establecerse los indicadores de medición. Un indicador es un atributo, característica o cualidad que además de observarse directamente representa una evidencia objetiva de la dimensión. Pues bueno, aquí será, aplica la de Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Cómo voy a medir la estrategia didáctica? Bueno, a través del empleo de métodos y el empleo de técnicas, evidentemente por parte del profesor. La siguiente columna es de categorías. Cada indicador deberá contar con su categoría de análisis. Esto tiene que ver
con la clasificación de lo que yo haga de los indicadores. Por ejemplo, si estoy hablando del método de casos, las categorías del método de casos, perdón, del empleo de métodos sería el estudio de casos, el método de casos, el método de proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo. Entonces, es como hacer la clasificación, ¿sí? La clasificación de en dónde pondría yo la información obtenida de recopilar datos en relación con el empleo de métodos en cada una de estas categorías. Y lo mismo sucede acá en el empleo de técnicas. Bueno, dice, el trabajo es individual, el trabajo es grupal. Podría ser también que existiera la categoría de trabajo mixto, en donde empleen trabajo individual y grupal. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la última columna, que es la más importante, ¿sí? Al final del día, que es la que nos va a generar el reactivo o el ítem guía en relación con lo que venimos diciendo. Si estoy hablando de un indicador, la pregunta o el ítem guía se relacionará con este indicador. Dice, por ejemplo, el profesor utiliza la presentación de casos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante diseña proyectos como parte de sus actividades de aprendizaje. Esto podría ser que yo lo colocara entre signos entre interrogantes, ¿sí? Entre signos de interrogación, ¿sí? No lo había colocado así, ¿por qué? Porque este reactivo guía, su mismo nombre lo indica, al denominarlo guía, pues esto podía ser una pregunta o se podía convertir en una afirmación, ¿sí? Esto va a depender del tipo de técnica o instrumento de recolección de datos que utilice, de tal suerte que todos estos reactivos que van a aparecer acá, pues se pueden ir a parar a una entrevista, se pueden ir a parar a una escala, se pueden ir a parar a un cuestionario. Eso lo vamos a determinar nosotros. Bueno, esto es la forma de desarrollar esta tabla guía que aparece acá. Y bueno, terminamos con las fases de la investigación. Decíamos que son todas esas etapas, procedimientos. Ya veíamos en la investigación cualitativa que son cuatro etapas, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí hay una descripción genérica en su proyecto, podrían utilizarlo sin mayor dificultad. Pero aquellos que se sientan más cómodos, por ejemplo, en investigación cuantitativa, que no quieran hablar de escenario, participantes, me regreso acá, y que quieran utilizar sujetos, instrumentos, pues bueno, lo pueden hacer sin ningún problema. Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender cuáles son los diferentes apartados del capítulo 3, diseño metodológico. Nos vemos en un próximo video.